presentado por Subterfuge Radio. El espectáculo va a dar comienzo. Por favor, disfruta en silencio y comparte tu experiencia en redes sociales, etiquetando al festival y a los podcasters. Recuerda, del 9 al 13 de mayo, Madrid se convierte en la capital mundial del podcast en español, con actividades en las distintas sedes que puedes consultar en estacionpodcast.com. Buenos días, gracias a todos los que habéis venido a la Casa de América, gracias a todos los que nos seguís en streaming por nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar esta jornada de Estación Podcast con una mesa redonda en la que vamos a hablar de la consolidación de la producción de los podcasts. En esta mesa redonda van a participar Paulina Herrera, cofundadora y directora ejecutiva de Dudas Media, Lori Martínez, CEO en Estudio 80, Mauricio Salazar, CEO en La Resortera, Frederic Seid, cofundador de PodX, Daniel Bravo, CEO en Frecuencia Sónica, y como presentadora y moderadora, Lourdes Moreno Cazalla, productora ejecutiva de Podium Podcast. Vamos a pedir un fuerte aplauso para recibirles. ¿Qué tal? Buenas. Estamos todos muy serios. Es temprano, pero... Es temprano, pero no tanto. Y esta es ya la cuarta jornada, que ya somos todos familia. Así que bienvenidos a la Casa de América. Sobre todo agradecer que nos acojan en esta mesa, que yo creo que es un auténtico privilegio moderar, porque es admirable lo que hacen estas personas que tengo a mi izquierda. Estábamos comentando detrás aquí en la sala de detrás, que también es alucinante, como el resto del palacio, que el título de la conferencia nos parece como demasiado elevado, ¿no? Porque esto de consolidar la producción del podcast, cuando por nuestra propia experiencia vemos que absolutamente estamos en beta, ¿no? Estamos construyendo ahora mismo lo que es la industria. Así que esperamos no defraudar, pero no vamos a hablar de consolidación, sino de cómo estamos haciendo la producción de los proyectos en podcast, ¿no? Sobre todo en un punto en el que el mercado y la industria del audio digital en español tiene más de... los podcasts en general ahora mismo hay como 4 millones, en lengua hispana no sabemos cuántos, pero bueno, más o menos creemos que es suficientes como para tener una gran oferta. Entonces, queremos ver el tema de la producción desde un punto de vista narrativo y también de negocio, ¿vale? Voy a presentar hoy voy a hacer como de host en esta mesa. Voy a presentar desde el extremo final. Vamos a ir conociendo poco a poco a nuestros invitados y después hablaremos y tendremos un debate, y también nos han dicho que habrá un momento para hacer preguntas. En el extremo nos ha sentado Daniel. Bueno, supongo y espero que sí que conozcan a Daniel, que es el CEO de Frecuencia Sónica, que es una productora que está especializada en curar y en crear y en comercializar contenidos que dan valores de marca, y él, por ejemplo, me interesa sobre todo su perfil estratégico y creativo, porque él ha estado en comunicación medioambiental muchísimos años y ahora pues combina toda esa faceta de comunicación con el emprendimiento de una red de podcast. Daniel, de tus proyectos, algunos de ellos aunan todas estas facetas que estamos hablando, como La Niña y La Sombra. ¿Te parece que escuchemos un poco para que...? Sí, muchísimas gracias, Lourdes. Hola a toda la mesa, hola a los asistentes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. En efecto, La Niña y La Sombra es un caso particular porque, aunque Frecuencia Sónica es una red que tiene varios géneros de podcast que realmente forman comunidad y vamos hacia adelante de esa manera, La Niña y La Sombra es un caso particular porque nos lo encargó el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund. Y con ellos hicimos un acuerdo sin fines de lucro para producirlo y distribuirlo, y resulta que pues terminó ganando el Latin Podcast Award. Vamos a poner un pequeño audio, solamente les digo que es acerca de Latinoamérica. Se creó como un podcast privado primero para WWF, para que la gente de la red mundial de WWF conociera Latinoamérica, y es la historia de una niña maya
que vive en la península de Yucatán, en México, y sueña con una pantera. El jaguar es el felino más grande de América y ocupa desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Y en la historia, pues esta pantera migra para encontrarse con esta niña maya. Entonces vamos a poner un poquito del audio porque el jaguar está presente pues en toda la región, por favor. La Niña y la Sombra, ganadora del Latin Podcast Award como Mejor Podcast sin fines de lucro 2022, nominada a Mejor Podcast de México y a Mejor Podcast del año 2022 en América Latina. Es medianoche en la parte más profunda de la selva. Cada mono tití, cada palma, cada gota de agua o alma humana que vive en el Amazonas se estremece con el susurro de una sombra. En cada pueblo donde aparece, se preguntan en lenguas y en canciones si la sombra es un animal o un nahual, el espíritu del bosque. No es un nahual. En el momento del baile entre los novios, alguien da la alerta de fuego en el bosque. ¡Fuego en el bosque! Hombres y mujeres salen del convento donde sucede la fiesta y encuentran a la sombra, quien dibuja su silueta felina frente a las llamas del incendio forestal. Ixchel dice en voz alta: Has estado en la tierra antes que nosotros. Te llaman la sombra negra. Mi nombre es Rostro de Sol. El podcast termina justamente con este poema de la niña maya que dice: en el día tienes pasos de agua, por la noche de piedras son. Nuestro camino se une donde descansan los sueños, donde conecta tu río con el latido de mi corazón. Y es una forma de hacer un homenaje a una especie que está en peligro de extinción, pero que está viva, y que está viva no solamente en las selvas de Latinoamérica, sino en la cultura también precolombina. La vemos en piedra, pero la vemos también en frescos, y la vemos todavía deambular por aquellas selvas. Entonces, llevar este mensaje sin fines de lucro fue un reto. Decidimos hacer este podcast ficción con esta fantasía de este encuentro, pero nosotros lo vemos como un buen ejemplo incluso de cómo sostener financieramente las producciones, ¿no? Habíamos hablado un poco en estos días y ahora justamente aquí dentro, antes de llegar para acá, pues que hay muchos modelos, ¿no? Y hay que buscar, pues ahora sí que el que se vaya dando es algo que trataremos más aquí, pero en el caso de La Niña y la Sombra fue a través de Fundación de WWF. La financiación, ¿no? Los proyectos. Ahora, perdón. Vamos a seguir por orden. Tenemos a Frederick Seid de PodX, que es el cofundador. El perfil que representa Frederick me parece que es muy interesante, porque la semana pasada, cuando Cristina Mitre recogía su premio Ondas, que ella es una productora independiente, decía que los autores muchas veces se sienten como que están subiendo 8000 solos, ¿no? Y creo que la empresa y la visión y la misión de la empresa de Frederick tiene eso, ¿no? Lo de hacer la fuerza impulsora. Me gusta mucho leer, cuando leí en vuestra página web, esto de la visión, la fuerza impulsora para los creadores de contenidos independientes. Frederick habla muy bien español, él dice que no, pero habla muy bien español. Así que cuéntanos un poco cómo se establecen esas relaciones con los independientes y esos valores, esa fuerza, cómo le dais fuerza a los independientes. Muy bien, y muchas gracias. Soy de Suecia, así vamos a ver que puedo hablar todo en español o voy a mezclar un poquito con inglés. Pero PodX tiene un objetivo para consolidar del mercado del podcast. Estamos creando un colectivo donde cada empresa es independiente, pero juntos estamos más fuertes cuando hacemos negocios con, por ejemplo, Spotify o Acast o así. Empezamos PodX porque
estamos pensando que había una oportunidad de consolidar del mercado del podcast en Europa y Latinoamérica. Y hoy todos los creadores son muy pequeñas y todo el mercado es muy fragmentado. Y, por ejemplo, abres un libro del negocio y se dicen que cuando hay algo que es fragmentado, tiene que consolidar. Y eso vas a hacer en el podcasting también. Eso se pasa en Estados Unidos con Spotify y Gimlet y Amazon y Wondery están comprando empresas. Y nosotros estamos haciendo el mismo, pero en Europa. Ahora estamos ¿cómo se dice? Invirtiendo. Sí, en empresas. Y ahora tenemos 6 empresas en el grupo. Tenemos una en Argentina que se llama Posta. Tenemos una en Francia. Y estamos, en 3 años, vamos a hacer 30 empresas. Nosotros pensamos que juntos vamos a ser más fuertes. Y bueno, es así. También estamos el intellectual property, no sé cómo se dice en español, pero Propiedad intelectual. vas a ser muy importante en el futuro. Y cuando puedes hacer un catálogo, vas a ser mucho valor por la gente. Y bueno, hacemos así, somos nuevos, son la segunda año, pero Bueno, es una empresa que hay que ponerle mucho el ojo porque, desde luego, si sabemos algo de los suecos es que saben conquistar el mundo del audio. O sea y tu español es mucho mejor que nuestro sueco, seguro. O sea que lo has hecho muy bien, esta primera introducción. Vamos a seguir con Lori, que ella es la CEO de Estudio 80. De verdad, su historia es absolutamente fascinante. Si quieres nos la cuentas ahora, porque ella se mudó de Queens a Nueva York. De Queens a París. Y bueno, ella ha recibido muchísimos premios y demás, pero lo interesante de su productora es que produce podcasts de más de 20 idiomas, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría, bueno, si quieres contarnos tu proceso y tu podcast, ¿no? de esa mudanza, pero sobre todo este proyecto multilingüe, ¿no? Me parece que es algo, como estamos hablando todo el rato del podcasting en español, tiene mucho potencial como idioma, pero ella ha visto también el potencial de hacerlo multilingüe. Gracias por la presentación. Bueno, me explico. Soy colombiana-americana, crecí en Nueva York y me mudé a Francia para hacer mis estudios de máster. Me quedé y traí toda esa comunidad diversa con la que crecí en Queens. La puse en mi trabajo. Entonces hice proyectos multilingües, multiculturales, y en 2019 empecé Estudio 80 para continuar ese trabajo y continuar a trabajar en inglés, francés, español. Lo que pasó muy rápidamente fue que pasamos de 3 idiomas a 27 idiomas, porque fuimos una de las primeras productoras a de verdad mirar el audio de esa manera, digamos, como Netflix mira sus contenidos de tele, que automáticamente se van a, no sé cuántos idiomas hacen, quizás 80, no sé. Entonces miramos el contenido así, entonces produciendo originales de esa manera, también estamos mirando contenido que tenía como fuerza global y construyendo las narrativas para que se puedan traducir. Entonces empezamos con 3 y pues aventamos a todas esas. También ayudó mucho la pandemia porque nos inspiró a recolectar historias y trabajar con creadores de diferentes países, porque ya no teníamos esas barreras barreras imaginadas, ¿no? Porque de todas maneras tenemos la conexión de internet que nos conecta de todas maneras. Entonces, eso nos inspiró mucho. Entonces, algunos proyectos que quizás conozcan, Mija Podcast, que fue nuestro primer proyecto de ficción, que lanzó en inglés, francés, español, árabe y chino.
mandarín. Luego hicimos varios experimentos multilingües. 80 Stories fue un proyecto que colectamos historias de pandemia, 80 historias del mundo, y que producimos cada vez en inglés y el idioma de la persona. Entonces hicimos episodios en ucraniano, en griego, en todos estos idiomas que generalmente en el audio, digamos, que no están súper presentes. O sea, hablamos mucho de comunidades de idiomas que son más conocidos: inglés, francés, español, alemán quizás, pero nosotros pudimos trabajar en idiomas que generalmente no se representan con ese proyecto. Y el año pasado pues hicimos un proyecto que es Elige tu propia aventura, que hicimos este experimento que se llama Azafata en Atacama, que fue nominado en los premios Ondas y que por su versión inglés, Adventure in Atacama, recibió el 2022 Lovie Award por innovación en audio. Cada vez que empezamos un proyecto en 80, siempre tenemos como una ética de tener diversidad de culturas, diversidad de perspectivas, algo que nos permite de verdad mirar a los contenidos de manera global y traerlas a otros idiomas, de manera que pues cuando llega a un alemán en Berlín o a una chica en Bogotá, las dos personas van a tener la misma experiencia de escucha y van a poder conectarse con la historia. Entonces, ese es Estudio 80. Nada más y nada menos, o sea, que de la narrativa y los sentimientos trascienda las lenguas. Seguimos con Pau Herrera, que ella es la cofundadora y la directora ejecutiva de Dudas Media. Ya, todo el mundo está hablando de regalando dudas, ¿no? Pues estamos todos igual. Pau es experta en marketing y en publicidad y tiene este enfoque en el entretenimiento. Es una productora que está enfocada, yo creo que en los conversacionales, ¿no? Y en crear estos proyectos para plataformas digitales en audio. Tiene muchísimos otros más, pero bueno, partiendo de un conversacional exitoso, ¿no? Como este o como Durmiendo Podcast y demás. Cuéntanos un poco la visión que tiene Dudas Media sobre esto que habíamos hablado, que los conversacionales son como la puerta de entrada para la escucha en las generaciones más jóvenes. Gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo estoy, en realidad, muy feliz de poder compartir todo el conocimiento que tenemos para todos los creadores y toda la industria. Entonces, también a mis compañeros de la mesa, felicidades por esos proyectos tan padres. El tema de los conversacionales, si bien Se Regalan Dudas fue nuestro primer proyecto, lanzamos en el 2018. Justo a finales y les estaba compartiendo que creo que fue para nosotras, porque luego el boom siempre es el boom, a cada rato el boom del podcast, el boom del... Entonces, para nosotras fue un momento crucial en donde se empezaron a hacer como la adquisición de empresas, lo que se hablaba de cuando Spotify empezó a adquirir Parcast y demás empresas que empezaron a crecer en la industria del podcast. Nos tocó un momento muy importante, que fuimos, por ejemplo, Se Regalan Dudas fue el primer podcast en Latinoamérica en tener una licencia, un acuerdo de licencia exclusiva con una plataforma de streaming tan grande, ¿no? Fuimos el primer podcast, yo me acuerdo muchísimo que estábamos en Cannes en los premios de la entrega de publicidad y nos llevó a Spotify a dar pláticas allá sobre podcast y sobre Se Regalan Dudas, y me volteé a ver alrededor y les dije a Leti y Yash, tenemos que hacer algo más. Somos las únicas mujeres latinas aquí. Entonces, algo tenemos que hacer. No había más que otro podcast que estaba presentándose en ese momento y fue como un reto que nos pusimos las tres de seguir creando contenido y seguir creciendo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, de darle representación a más mujeres latinas, también en Estados Unidos, de poder abrir el mercado. Entonces, a raíz de ese momento nos propusimos un poco seguir creciendo nuestros contenidos. Si bien los conversacionales, como Se Regalan Dudas, han sido, ¿no? O sea, hoy estamos en más de 130 países, es un contenido global.
no tenemos la traducción a tantos idiomas, pero con el español, muchas gracias. La verdad es que hemos logrado llegar a muchos lugares, estamos produciendo más contenidos, ¿no? Durmiendo, Despertando son incluso más grandes en volumen de descargas, de escuchas, que Se Regalan Dudas, que es lo que estamos platicando hace rato. Hemos podido crear alrededor de la propiedad intelectual también otros modelos de negocio y monetización, ¿no? Tenemos 2 libros ahora, uno con Despertando Podcast. Se Regalan Dudas fue también bestseller, el libro en el 2020, ¿no? En 3 meses de venta ya era sold out, lleva 5 reimpresiones o 7 ya creo. En fin, o sea, como que hemos podido lograr alrededor de todo de este trabajo que hemos hecho. Creo que los conversacionales son muy nobles, porque nobles me refiero como que solitos van poco a poco desenvolviéndose, ¿no? O sea, la audiencia nos ha generado, o sea, la misma audiencia de Se Regalan Dudas nos ha permitido seguir creciendo y desarrollando nuestro proyecto, ¿no? O sea, al final me pongo a hablar de Se Regalan Dudas porque es el más grande, ¿no? Pero solita la misma audiencia nos ha permitido, yo creo que sí, seguir creando nuevos contenidos. Nosotras decimos que nosotras trabajamos para Se Regalan Dudas. Nosotras estamos literal, o sea, atrás de Se Regalan Dudas, trabajando para lo que nuestra comunidad quiere y necesita. O sea, en realidad nunca es como vamos a tratar de hacer esto diferente, vamos a proponer esto, no. Todo viene de las necesidades de una comunidad sumamente consolidada de millones de personas que lo escuchan hoy, que nos permite seguir desarrollando estos contenidos. Bueno, es que es un auténtico privilegio. Ya para terminar, que tengo aquí a mi izquierda a Mauricio Salazar, que es el CEO de La Resortera, que también es una productora muy importante en Centroamérica. Tienen más de 12 producciones activas en este momento y bueno, han creado podcasts para marcas y también en exclusiva para la plataforma. Y me gusta mucho porque Mauricio es ingeniero de sonido y es productor, entonces este perfil que a lo mejor no es tanto de gestión, o sí, pero porque ya, claro, al ser CEO te toca, pero esta perspectiva del sonido, de ese mimo que tenemos que contar las historias, ¿no? Me parece que es muy interesante y sobre todo eso, cómo llega tu bagaje profesional desde ser ingeniero a acabar como CEO en una empresa de audio. Pues, bueno, buenas. Gracias por estar acá con nosotros y gracias por compartir también esta mesa. Nuestra empresa, nuestra productora, se especializa principalmente en dar los servicios de producción. Entonces hacemos podcasts para terceros, para podcasters independientes. El otro día conversábamos que cada vez más tanto el podcaster independiente como obviamente las marcas y todo se han preocupado por la calidad de las producciones. Entonces es algo que ha crecido mucho, que hemos producido mucho para podcasters independientes. También trabajamos para plataformas, hemos hecho 2 exclusivos y uno ya con 3 temporadas para Podimo. Caracol Podcast también se interesó en comprarnos una producción que hicimos durante la pandemia. Es un podcast que se llama Pequeños Viajes Sensoriales, con el cual también ganamos el Google Podcast Creator Program. Cuando hablábamos también de cómo buscar recursos, cómo financiarse, es muy importante también ese tipo de programas, ese tipo de concursos donde siempre hay apoyo económico. También es como una muy buena idea para podcasters independientes participar, que también logra dar prestigio y reconocimiento en la industria. Básicamente, como decía a un inicio, nuestros enfoques, que me encanta, que todos son como bastante diferentes y donde ustedes podrían ver como me identifico más con me gusta este modelo. El nuestro es la producción en sí, o sea, dar el servicio de la grabación. Yo siempre digo como a mis clientes, usted preocúpese por generar el contenido y sentarse a grabar, ¿verdad? Que nosotros nos encargamos de todo lo demás. Entonces, pues desde un país tan pequeño como Costa Rica, pues hemos logrado abarcar más la industria en Centroamérica y también nos enorgullece mucho haber podido trabajar con plataformas grandes o cosas con Colombia, cosas con México. Y es seguir y seguir. O sea, creo que este tipo de actividades, de cosas,
y el networking es muy importante para poder continuar creciendo la industria, que como decíamos, no lo vemos como consolidado, lo vemos como que ahí va y que siempre les comentaba, dice, este es el año del podcasting, este es el año del podcasting, y creo que no está mal, es cierto, y he visto como pues uno sí ve un avance, pero cada vez hay más, entonces creo que es una industria muy bonita y que tiene que seguir creciendo. Bueno, ahora entendemos ya el privilegio de tener a estos 5 profesionales de primer nivel en esta mesa. Hay algo que ha salido de una forma velada en los discursos de todos, que es el tema de las relaciones, el tema de los contratos, de la propiedad. A mí me parece, y siempre digo que los proyectos o los empiezo con un abogado o los termino con un abogado. Entonces, contadnos un poco todo este tema de la importancia de tener los contratos, los derechos, las propiedades intelectuales de todo esto y cómo impacta en nuestra industria. Si quieres, por ejemplo, Lori. Porque el tuyo tiene que ser súper complejo con tantísimos idiomas. Sí, diría que el poder está en poder financiar sus propios proyectos y es algo que hemos podido hacer en 80 desde el comienzo del estudio. Nosotros hemos podido financiar la mayoría, pues tenemos como 15 programas en muchos más idiomas. Si contamos todos los feeds es mucho más que eso, pero digamos 15 programas originales que nos pertenecen. Y hay 2 cosas que son como, digamos, beneficiarios de tener su propio contenido. La primera es que tú tienes completo control de lo que haces. No tienes que rendirle cuentas a algo, a alguien, lo que sea. Entonces, poder desarrollar un proyecto con completa libertad es una cosa increíble y lo que nos ha permitido también hacer muchos experimentos. El proyecto como 80 Stories, un Elige tu propia aventura, un proyecto así hubiera demorado 2 años en aprobarse por una plataforma. Nunca se hubiera hecho. Y lo sabemos porque hemos hecho otros proyectos con plataformas y se ha demorado mucho más y por proyectos mucho menos complicados. Entonces, saber que tener la libertad a ser creativa con proyectos así, y pues la segunda claramente es pues poder trabajar con su comunidad propia, hacer adaptaciones, como estabas diciendo, y pues mirar a ver cómo puede existir en otros idiomas y además mostrar su capacidad creativa en haciéndolo para un mundo, para una audiencia global. La mayoría de nuestros proyectos son creados con esa ética, como estaba diciendo antes. Traducimos los proyectos por al menos a 3, 4 idiomas cada vez y tenemos estudios de mercado por cada uno. Viendo cómo funciona un proyecto en cada mercado, también lo podemos utilizar como parte de nuestros servicios para otros productores, porque 80 funciona originales más servicios de producción. Entonces, los servicios de producción, por la mayoría, como muchas otras productoras, trabajamos con las plataformas en comisiones que no nos pertenecen y que pues tenemos que hacer así, como work for hire, como decimos, que tiene sus problemas, pero bueno, se hace porque son proyectos increíbles, grandes y con una capacidad de marketing y todo lo que se puede dar con una plataforma. Pero también, como este año ha sido muy complicado y quizás podemos hablar de eso, que las plataformas han cambiado sus estrategias, entonces hay que cambiar su estrategia también. No podemos depender de las plataformas. Nosotros, por nuestra parte, pensamos mucho en nuestra comunidad que está alrededor de nuestros originales y también haciendo algo más, haciendo consultoría, mostrando qué es lo que hemos aprendido de todos estos experimentos de audio que hemos hecho para también inspirar a otros productores y hasta hacer coproducciones y en alianzas hacer más cosas hermosas sin tener que perder esa propiedad intelectual que también tiene tanto valor. Ese es el modelo, pero algunos sí que habéis trabajado en cerrado. Bueno, Pauli. Bueno, yo coincido muchísimo con Lori. Al final, para nosotros nunca hemos cedido propiedad intelectual a ninguna plataforma al día de hoy, con los 5 podcasts que hoy tenemos, ¿no? Y hemos visto la manera de colaborar y trabajar con ellos de alguna forma también. Hemos hecho otro tipo de acuerdos, ¿no? Como en un principio lo hicimos con el acuerdo de licencia en exclusiva por una temporada o 2 temporadas con una plataforma. Nos dio muchísimo conocimiento, vimos también cómo funcionaba, pero hasta ahora hemos tenido el privilegio, porque es un privilegio, de poder reinvertir
mucho de lo que generamos de ganancias en nuevos proyectos y digo, también es algo para el creador independiente, porque pues al final somos independientes y el funding ha sido de todo lo que hemos ido generando poco a poco y lo reinvirtiendo. Es un proceso lento, ¿no? O sea, me encantaría yo poder tener la bolsa hoy para decir, ya hago mis tantos proyectos, miles de podcasts que tenemos en desarrollo también. Pero bueno, ha ido un proyecto, ha sido lento, pero 100% para mí la propiedad intelectual está al centro de nuestros negocios. Es el centro del modelo de negocio que tenemos hoy en día, ¿no? Porque nos permite diversificar a otros productos, porque nos permite hacer adaptaciones, porque nos permite saltar a la televisión, que eso también es un reto muy importante. Yo creo que para muchos podcasters hoy estamos pensando, sean narrativos, sean ficciones, incluso conversacionales en unscripted para tele, o sea, cómo se verían todos esos proyectos, incluso es un reto, ¿no? O sea, al final decir, la propiedad intelectual, cómo la vamos a diversificar, no es lo mismo decir, ay, tengo mi podcast y lo voy a hacer exactamente igual para televisión o para libro, ¿no? El libro, por ejemplo, Se Regalan Dudas, es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el formato del podcast, ¿no? El tour que hicimos o que hemos hecho el tour en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en México, no es el show de Se Regalan Dudas en vivo, ¿no? Es un tour específico que se escribió, que se hizo, que tal. Entonces, como que sí pensamos mucho alrededor de la propiedad intelectual. Ahora, en términos de experiencia, sí les puedo decir que la parte legal ha sido la más tediosa, ha sido de verdad, yo a veces ya digo, ya parezco abogada, porque ya me he leído tantos contratos y ha sido de negociar incluso acuerdos, alianzas, ir y venir en los términos, en las condiciones, cambian a cada rato, ¿no? Un día pasan unas cosas, al día siguiente otras. En fin, la verdad, siempre a todos los creadores les decimos, asesórense legalmente, es indispensable. O sea, cualquiera que llegue y te diga, te quiero comprar tu podcast, te quiero licenciar, te quiero comisionar una obra, siempre es importante tener un equipo legal que te asesore y que te dé una visión de las implicaciones que esto tiene a largo plazo, porque al final sí, o sea, sí es muy importante verlo hacia el largo plazo, ¿no? Porque pues de eso depende la sostenibilidad de los proyectos. Freddy, si quieres apuntar, porque tú aquí sí que realizarás unos contratos especiales con los autores y demás. Sí, bueno, cuando estamos hablando del intelectual propiedad, tenemos una empresa en Inglaterra que cuando está, se llama Goldhawk Production, y cuando ellos están trabajando con el BBC, que es el radio público en Inglaterra, todos los intelectual propiedad es siempre con BBC como 1 año o 2 años o 3 años y luego están otra vez con el creador. Y ahora cuando tenemos 6 empresas podemos ver, ok, en Inglaterra está trabajando así, pero en Francia no están trabajando. Podemos ver contratos, no solo como con radio públicos, pero también con Spotify o con esas plataformas, porque es muy diferente. Es muy diferente cuando ves una en Suecia y una en Francia. Y para nosotros ahora tenemos un abogado in-house para ayudar a los creadores, porque un contrato es muy difícil ver y luego el intelectual propiedad puedes, como en el tele, puedes slice, no sé cómo se dice, como puedes ver el propiedad en con muchos ángulos, ¿no? Porque no es solo, porque hay creadores que siempre dicen, sí, pero yo quiero 100% por el propiedad. Y a veces es muy difícil, pero puedes negociar con las plataformas porque hay muchas cosas que puedes hacer, pero es difícil y es también tiene que saber cómo es un contrato, tiene que ser un abogado. Y bueno, eso podemos ayudar y hay muchas cosas que vas a hacer mejor cuando los creadores también se ven, ok, no voy a dejar mi intelectual propiedad por eterno
en todos los mundos o todo el mundo hay muchas cosas que puedes... y eso es porque son muy pequeñas. Y cuando es pequeño no puedo ir al gran plataformas y dice, sí, pero yo quiero eso. Ellos vas a decir, no, pues hay un otro. El tema de la negociación. Para terminar, el tema tedioso de legal, si quieren darnos la perspectiva, por ejemplo, tanto Daniel como Mauricio, de trabajar para una plataforma cerrada o con una marca que también tiene sus cosas específicas. Pues la experiencia que tenemos en Frecuencia Sónica, al ser una red de podcast, realmente una comunidad que tenemos tanto originales que hemos producido nosotros como productos comisionados que nos han mandado a hacer y productos de terceros que nosotros no tuvimos nada que ver en la producción, pero que les impulsamos. Hemos tenido las 3 experiencias y resumo, ahí me voy a lo muy básico. Los originales hay que registrarlos de entrada. Los comisionados hay que tener un buen contrato con buenas condiciones. Y por último, los tratos que hemos hecho tanto con marcas como con plataformas, pues también tener todo muy alineado, muy derechito. Con Podimo nosotros, por ejemplo, le vendimos en exclusiva 3 de nuestros shows, un original, Elemental, mi querido Wally, y 2 que se añadieron a nuestra red, que fue El Libro Negro y Me Chingué la Rodilla. Y todo el mundo, fue una experiencia muy buena, todo el mundo fue feliz, Podimo fue feliz, los podcasters que trajeron sus shows con nosotros y luego recibieron dinero por haber estado en exclusiva en Podimo, pero no hubieran sido tan felices si no hubiera habido un contrato en el que todo el mundo estuviera de acuerdo. Afortunadamente, uno de nuestros socios en Frecuencia Sónica es abogado, entonces eso también ha facilitado las cosas. No, quisiera agregar nada más, en nuestro caso, bueno, para nadie es un secreto que las plataformas tienen acceso a las métricas, ¿verdad? Y ver las estadísticas. Entonces, cuando se nos han acercado a pedirnos realizar un show para ellos con estos hosts o este show en particular, lo que hemos manejado es, listo, podemos trabajar con ustedes, pero vamos a hacer algo diferente a lo que es el producto, precisamente para proteger la propiedad intelectual. Entonces, podemos desarrollar algo con ellos, pero que sea una cosa completamente diferente al producto que ya tiene el éxito para cuidar la propiedad, como por ejemplo, Se Regalan Dudas ha hecho para plataformas cosas similares con su mismo estilo, pero nunca jamás dar digamos, la pepita de oro que uno ya tiene o que ya ha creado el éxito. Entonces, ese es un modelo que utilizamos. Bueno, ya que tienes amarrado el contrato, ya que tienes el presupuesto para hacerlo, viene ya la parte como más golosa, ¿no? la que más disfrutamos todos, que es trabajar con los talentos, ya sea guionistas, hosts y demás. Si queréis comentar algo de cómo nos eleva a todos los que trabajamos en la gestión, sería la parte gratificante del trabajo, ¿no? Trabajar con estos talentos y la diferencia sobre todo entre los conversacionales y los narrativos. Quien quiera. Venga, puedes empezar, Pau. Rápidamente para cerrar lo de los contratos, porque ahorita me vino, no es cualquier abogado, o sea, son abogados de propiedad intelectual y abogados en entretenimiento que, o sea, son muy especializados en eso. Sobre el tema, nosotros hicimos nuestro primer podcast narrativo este año, lo sacamos hoy al mercado, lo negociamos por 2 años y es una experiencia completamente diferente producir conversacionales a producir podcasts narrativos. El podcast narrativo que hicimos sobre todo es muy particular porque son 10 casos de feminicidio en México y además buscamos muchos ángulos. No solo fue el talento que hizo la narración, ¿no? Que fueron 10 actrices mexicanas, también fue que fuera a contar la historia, o sea, la guionista fue Almadelia Murillo, que es una autora que tiene varios libros y ha hecho también varias series y también es feminista. Entonces buscamos que el equipo de trabajo se alineara mucho. En Dudas Media somos muy detallistas con ese tipo de cosas porque como compañía, cada que ponemos nuestro nombre como Dudas Media detrás de un proyecto, tiene que representar nuestros valores como empresa. Entonces, todo lo que nosotras hablamos y buscamos hacia adentro de la compañía y hacia afuera se tiene que ver representado en lo que hacemos. Entonces, la gente que contratamos y que traemos a la empresa para trabajar en los proyectos
va muy alineado a quiénes somos nosotras, ¿no? Entonces, no nada más contratamos a personas que puedan hacer el trabajo, sino que también se alineen con quiénes somos. Por lo mismo, para este proyecto en específico, buscamos una periodista también impresionante, se llama Daniela Arrea, para que hiciera toda la labor periodística e investigación. Junto con Alma Delísimos trajimos una abogada específica, especializada en derechos humanos y violencia de género, que trabaja en México para que supervisara todo el proyecto desde todos los ángulos, desde la campaña de marketing, para que no se revictimizara a las víctimas, para que las familias estuvieran de acuerdo con el contenido que íbamos a publicar. Se cuidó cada ángulo, o sea, fue impresionante el nivel de detalle y de cuidado que tuvo este proyecto. Se les dio, a todo el equipo se les dio, o sea, si requerían también atención psicológica para el proceso, porque pues son temáticas muy dolorosas, muy difíciles, también se les brindó este apoyo. Tuvimos un equipo también creativo especializado en crear este tipo de contenidos, desde diseño hasta contenidos para redes sociales. Pueden encontrar las redes sociales de 10 Mujeres. Hicimos una plataforma paralela al podcast en internet con para que tuviera ayuda a la gente que lo escuchara. También pensamos en la escucha. O sea, pensamos que, oye, quizás esto te puede a ti detonar algo psicológicamente, emocionalmente difícil en tu vida. Si estás en una situación de necesitas apoyo, busca los recursos, te los brindamos en esta web. Todo, desde el trabajo con las actrices, que fue complejo, ¿no? Porque muchas veces no eran locutoras, ¿no? No todas las actrices tienen preparación para hacer voice acting, ¿no? Que no es lo mismo que ponerte a hablar como en un conversacional, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, la parte de los conversacionales también por ejemplo, Se Regalan Dudas, se prepara muchísimo. O sea, no es que Leti y Ashley se sienten a hablar y así, dos amigas, y sí son dos amigas, y sí, se llevan muy bien, pero se estudian mucho, ¿no? O sea, estudian muchísimo cada uno de los invitados, tienen una estructura del programa, hay 30 personas detrás de Dudas Media, y para que ustedes vean los contenidos que hay allá afuera de Se Regalan Dudas, existe todo un equipo muy grande y robusto que desde la selección de los temas, la investigación de las audiencias, las temáticas que se van a tocar, lo que sí sale y lo que no, ¿no? Porque también es seleccionar, oye, estos episodios valen la pena publicarlos, no. Todo, desde la agenda de producción y grabación es completamente distinta a tener toda la producción y grabación de un narrativo en donde tienes las horas muy específicas, las horas de estudio y tal. Diseño sonoro, ¿no? Que es completamente distinto. En fin, es todo un laberinto completamente diferente, pero los dos sumamente apasionantes y emocionantes. Seguid compartiendo vuestros proyectos. Bueno, ¿cómo empezar? Lo primero es que necesitan un buen calendario. Nosotros producimos podcasts de ficción. Voy a hablar de esos porque creo que con todo lo que dijiste sobre la narrativa tenemos mucho en acuerdo, pero lo de ficción es otra cosa entera. Digamos que es muy divertido y muy difícil, pero lo que hemos hecho en 80 para permitir que las ideas corren y de verdad crear cosas y no dejar que uno como que se pare en producción, sobre todo cuando uno está trabajando cosas como inmensas como Azafata en Atacama, que fueron 37 episodios, 12 finales posibles, una Elige tu propia aventura, comedia absurda para México y luego para US Latinx. Fue un delirio escribirlo y adaptarlo para los dos idiomas. Y en términos pues, de escritura y en producción en 80 generalmente aplicamos las mismas cosas para narrativa, ficción o no ficción. Siempre hacemos sesiones de escucha y hacemos demos. Entonces nosotros lo que hacemos es que somos un teatro personal de 80. Todos los productores en 80 han dado su voz a ejemplos de diseño sonoro. Todos hemos actuado en una versión interna de un proyecto, así que Azafata en Atacama, en sus 37 episodios, tiene una versión en la que una de las escritoras tomó la voz de un personaje principal para hacer el diseño sonoro inicial. Y luego hacemos el casting y luego hacemos las grabaciones en muy poco tiempo, pero hemos trabajado esas primeras versiones, esos primeros guiones en sesiones de escucha con nuestras propias voces. Y es una cultura de trabajo que hemos
nos permite de verdad mirar lo que funciona y no funciona, pero también tener una capacidad de reconocer errores, decirle a un compañero, no, mira, este sonido no va, quizás tenemos que cambiar esa línea para que quede más chistosa, quizás tenemos que cambiar esta canción o pongamos otro ritmo. Entonces nos permite hacer como mucho, digamos, workshopping de nuestras ficciones, sobre todo en originales que nos pertenecen porque tenemos el tiempo y no tenemos que tener deadlines de clientes, que es otra cosa, ¿no? Azafata en Atacama fue un proyecto muy lindo y que también nos inspiró para hacer muchos otros proyectos. Hemos hecho manual para hacer Juan Helsing para México este año, que fue un proyecto de antología de horror basado en un Van Helsing mexicano. Hemos hecho ya Cositas de Amor, que va a salir, de hecho vamos a tener un live show mañana y la escritora está en la audiencia aquí, Chiara Santella, y que de hecho fue un proceso de escritura muy interesante porque ella es italiana, escribió el proyecto en inglés, lo adaptamos al español y la versión que ustedes van a escuchar es una versión adaptada del inglés que funcionó súper bien porque cada vez estamos viendo esto con mucho detalle y con mucha atención y viendo como cada proyecto como un bebé que tenemos que trabajar y ayudar a crecer y juntos todos con una cultura de empresa muy abierta de dar feedback y no sentirse mal si uno tiene como algo que no va, porque siempre juntos vamos a crear algo más hermoso. Entonces así como trabajar guión y luego llegar a todo lo que es grabación, postproducción, siempre empieza con esa cultura también de reconocer que tenemos que trabajar a hacer algo perfecto, pero tomemos nuestro tiempo quizás. Y con ese calendario muy bien alineado, con una production manager bien fija, con un monday.com bien organizado, todo puede salir bien. Y ya. Impresionante. Daniel, si quieres. Gracias. Frecuencia Sónica, platicábamos, surgió un poco con la idea de generar también proyectos para todos estos artistas, escritores, editores, directores y talentos de voz. Y la verdad es que trabajar con estos talentos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Humberto Busto, Vanessa Restrepo, que son actores y actrices que han salido en series y películas, pero también mucho con talento de doblaje. Lo que nos ha caracterizado nuestras producciones es ficción. Entonces, estos actores y actrices de doblaje latinoamericanos que de repente escuchamos en las películas y uno dice, sí, es la voz de Pingüinos de Madagascar, o de Obi-Wan Kenobi de Star Wars, o esa voz es como la de Anne Hathaway. Es que son esas voces. Y vaya, son muchas veces voces anónimas y aquí conecto en el punto anterior porque esto es muy divertido, pero la verdad es que también el punto anterior de lo legal, más allá de lo legal, de contratos y todo esto con ellos y con escritores, etcétera, es que también yo creo que se va construyendo una ética de trabajo. Ya se mencionó la palabra ética, pero hoy mismo en México ha surgido un movimiento que se llama Organización de las Voces Unidas, que aunque surge desde México es para toda Hispanoamérica. Hay actores y actrices de doblaje de todos los países de habla hispana y a lo que llaman ellos es a actuar como productores y como productoras de podcast con responsabilidad ética ante la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque hoy en día hay programas que no nada más te dan una voz sintética de cualquier perfil, te pueden dar la voz sintética de alguien que ya existe. Entonces, esto podría prestarse pues, para que se use la voz de un Mario Filio o de una Cristina Hernández, de alguien famoso del mundo del doblaje, para emular su voz, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de responsabilidad en la producción de podcast y creo que en ese sentido la industria del podcast está siendo muy limpia y esperemos seguir así. Esperemos, porque iba a pensar que eso era el futuro de la producción, pero es el presente de la producción, ¿no? Yo creo que estar conscientes de que existe es un muy buen precedente para tener un futuro, digamos, ético y funcional también, ¿no? Porque finalmente tú lo dijiste de manera perfecta, esto o empieza o termina con el abogado. La experiencia es un grado. Mauricio, cuéntanos alguna experiencia. No, nada más que agregar a lo que decía Lori y del tener un timetable, ¿verdad? Es súper importante, pero también creo que es muy importante que sí exista ese deadline porque resulta que
trabajamos, hacemos el diseño sonoro y siempre es como, esto puede estar mejor. Sí. Y al otro día voy y lo reviso. Versión 37. Ajá. Sí. No me gustó lo que hicimos. Ya. No, sí. No me gustó mándamelo ya, 37 es suficiente. No me gustó lo que hicimos ayer. Esto puede estar mejor mezclado. Entonces, en ese proceso creativo que siempre de verdad nos apasiona y queremos mejorarlo y mejorarlo, pues que sí. Habló el ingeniero. Tenía que hablar. Claro. Que sí tiene que existir el deadline por eso. Era lo que quería acotar. Sí. Bueno, yo tenía aquí, me había hecho un guión larguísimo. Voy a hacer la última. Si quiere alguien de la sala hacer alguna pregunta, que se la vaya ya pensando. Vamos a hablar un poco del futuro y sobre todo de cómo vemos nosotros la consolidación, o sea, cómo vamos a llegar a la consolidación de la producción en podcast. Habíamos hablado de plataformas, de inteligencia artificial, relaciones, en fin, cómo va a crecer la industria del podcast, y creo que puede empezar Freddy, que tiene ahí una visión como más... Bueno, sí, es verdad que el podcast, la industria de podcast vas a consolidar en una manera o en otra manera, porque ahora es muy... me veo eso en Suecia y también en otros países que empresas están trabajando juntos. Hay una networking del podcast, hay WhatsApp groups y todo eso, porque todos quieren trabajar juntos, porque los creadores... creators, ¿se llama creadores? ¿No? Sí, creadores. Ahora son muy pequeñas y yo parece que no vas a hacer conciliación donde hay una empresa y todo vas a ser una empresa. Yo parece el futuro vas a ser hay indies como independientes, pero ellos vas a estar en un otro, como en un colectivo o trabajar juntos o así. Porque ahora estoy hablando con empresas en todo el mundo y todos están diciendo que es muy difícil monetizar su podcast y vivir. Y yo creo que no es... en el futuro tiene que ser de otra manera. Y también las plataformas tienen mucho power ahora, y eso puedes ver el mundo del TV production, TV producción, como es. Hay Bunny J, hay Fremantle y todo eso es grande, pero hay muchas empresas de producciones que están dentro. Y el podcast es diferente porque el RSS no es como televisión, cuando tienes que estar con Netflix o con una... ¿cómo se llama en español? Distribuidor. El podcast puede ser independiente, pero tiene que estar con alguien porque vas a ser... es más fácil. Y ahora, cuando estamos en nuestro grupo y hablamos en nuestro grupo con nuestras empresas, tenemos workshops y cuando gente habla, como cuando un argentino habla con un francés o con un finlandés, algo pasa, porque se ven formatos, o que es un formato como American Idol, es un formato que podemos coger y poner en un otro país, y también hay cosas como el futuro también yo creo que vas a hacer... las podcasts tienen que trabajar más. Hay muchas cosas que hacen como con freelancers y research. Yo creo que cuando hay muchas cosas que pueden ser más fácil cuando estás hablando con gente, y no solo gente en el mismo país, pero gente en otros países, porque hay muchas cosas que son mismos, pero también diferentes. Experiencias compartidas, sí, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Estación Podcast?
¿Puedo adicionar una cosa? Que estoy de acuerdo en el sentido de alianzas. O sea, yo creo que el futuro del podcast va a estar en las comunidades que existen para los podcasts de verdad conversacionales, o los que de verdad tienen fans como Radio Ambulante, que tienen una comunidad súper activa. La comunidad es la cosa más valiosa en todos los podcasts. Y es por eso que los independientes tienen fuerza todavía y que no necesitan plataformas. Ciertos no lo necesitan. Y exactamente de eso no se habla. Es un buen ejemplo de un podcast que tiene una buena comunidad, quiero decir, independiente. Las alianzas es algo que hemos hecho en 80 varias veces para lanzar cosas localmente. No somos chinos, no pretendemos serlo. Entonces, cuando hicimos un podcast en chino mandarín, lo hicimos con una productora en China que nos ayudó a traducir y a producir y distribuir el programa en China. Claro. Y adaptar el contenido con pues, todo lo que es hacer un podcast en chino, con pues, las menciones legales y todas las cosas que uno tiene que revisar, porque allá hay otras maneras de hacer comunicación y es completamente normal, y nosotros no pretendemos saberlo todo. Y creo que eso es también buenísimo, como pensar en cómo podemos ayudarnos entre sí, que sea a nivel entre independientes haciendo cross promociones, que es un poder inmenso que podemos hacer gratis. Colaborar compartiendo audiencias y haciendo lo que estaba diciendo, que eran alianzas de producción, alianzas de coproducción, que sean para originales, que se comparta la propiedad intelectual, por ejemplo, y también haciendo adaptaciones de otras series en otros idiomas, porque finalmente tenemos ese poder de comunidad que nos permite hacer eso, y el privilegio de crear como profesionales del audio. Sí, no, creo que para que haya un futuro está en eso, en respetar a la comunidad y cómo se respeta a la comunidad haciendo las cosas de manera profesional. O sea, hay que trabajar con todo un equipo de por medio, donde cada quien esté estructurado lo que se hace, ¿verdad? Con su guionista, con su parte de postproducción, con la parte ejecutiva, la parte legal. Yo siento que mucha gente dice, hacer un podcast es muy fácil, y es cierto, y lo que ocupas es un celular, pero hacerlo bien es la diferencia, y es lo que la gente valora. Entonces, se ve casos de éxito que cuando se hace con pasión, que hay que tener la pasión y la creatividad, pero de una manera profesional y respetando a tu audiencia, es lo que llega a tener éxito. Justo Daniel, sí. Muchas gracias. Yo quería agregar que estamos en una etapa, creo, muy lógica de qué pedimos como empresas de podcast, como podcasters. Y creo que esto va a evolucionar, y cuando uno predice el futuro, espera que suceda, y conste que lo dije aquí en Madrid, y si sucede… Te están grabando, ¿eh? Sí, ya sé. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a pasar por distintas etapas en la parte de modelos financieros. Inclusive vamos a encontrar caminos narrativos para, yo creo, la consolidación del podcast va a llegar cuando nos preguntemos más no qué podemos obtener de nuestros shows, sino qué podemos ofrecer a las audiencias, ¿no? ¿Cuál es el valor que estamos dando a las audiencias, sin preocuparnos tanto por los otros modelos? Y obviamente creo que eso se va a dar de una manera no sencilla y tiene una evolución, pero escúchenme, un día va a suceder. Me gusta mucho el enfoque de la industria del podcasting, porque podríamos haber caído en errores de otras que sufrieron todo el tema de Internet, ¿no? Como la música o la editorial y demás. Y creo que estos días que hemos estado aquí en Madrid, y también en Málaga y demás, que hemos estado disfrutando y compartiendo y regalándonos ideas, porque las ideas no se protegen intelectualmente hasta que no se ponen en marcha, ¿no? Entonces, hemos regalado muchas ideas, hemos compartido muchas experiencias en estos días, y creo que es algo absolutamente fabuloso, y hay que agradecerle a la organización de Estación Podcast que así lo haya hecho. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para terminar? Que me dicen que nos quedan 2 minutos. Si no, lanzo yo. Hola, bueno, muchas gracias por la mesa. Ha sido súper interesante, creo, por la combinación de modelos. Ha salido el tema de los formatos televisivos, y es una pregunta que llevo rondando, de si veremos registros de formatos de podcast que protejan el formato en sí. Es decir, como
como decían, operación triunfo del podcast, o que luego viaje el formato protegido y se compren propiedades intelectuales de formatos. ¿Veremos algo así? ¿Cómo lo veis? Pues, o sea, no sé, pero no sé si estoy entendiendo tu pregunta al 100%. O sea, si va a ser un formato... Yo estoy pensando en concursos. ¿Estás hablando como de licensing de contenido? O sea, que es el no, como el formato formato por la de... propiedad intelectual, que en el mundo de la televisión... Claro, 10 personas se encierran en una casa y hay no sé cuántas imágenes. Ese es el formato claro. tal cual. Yo te voy a decir, desde nuestro reto, nosotros ya nos vamos a tele. Entonces, el reto más grande que ha sido para Dudas Media en los últimos, yo creo que en el último año, es no copiar un formato. No entrar en un formato que ya existe preestablecido, incluso para tele. O sea, cuando vean Se Regalan Dudas en tele, no va a ser un show que ya saben que ya existe, que el formato ya existe. Yo no, porque yo no soy la persona creativa, pero en particular Ash y Leti, que son las cabezas de Se Regalan Dudas, han hecho un esfuerzo titánico por inventar un formato que hoy no lo hayas visto. Entonces, para nosotras es un reto en esa parte creativa que no se establezcan o que ya estén preestablecidos, ¿no? O sea, ya existen ciertas formas de hacer podcast, pero yo creo que el reto está en cómo va a ser tu diferenciación si lo quieres llevar a otra plataforma, para que no sea lo mismo que se está consumiendo en todos lados. Pues me dicen que nos hemos quedado sin tiempo, pero nos vamos a quedar por aquí un ratito para hablar con todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a los 6, ha sido interesantísimo, ha sido muy interesante esta mesa de debate. Os recordamos que sigue abierta la exposición del Extraordinario en la sala Embajadores y que nos vemos a las 12 menos 5 aquí para seguir con la mesa de Financiando el Periodismo Sonoro de Investigación. Gracias. Gracias.